Si hay una pregunta que suele rondar la mente de muchos chilenos luego de algún terremoto en nuestro país es cuándo y dónde será el próximo. Pese a que no se puede saber a ciencia cierta, desde el Centro Sismológico Nacional identificaron las 3 zonas en donde un terremoto es altamente probable. Presta atención. Bueno, esas zonas son las llamadas lagunas sísmicas, donde hace mucho tiempo no ha ocurrido un terremoto importante que haya hecho avanzar la placa de Nazca bajo Sudamérica, como el caso de las que vamos a mencionar. Y se puede hablar de que en un futuro cercano podría ocurrir una repetición de los sismos anteriores. En base a sus datos históricos, el Centro Sismológico Nacional notó que hay 3 lugares en los que no ha habido actividad sísmica de importancia en el último tiempo, por lo que reunirían las características de lo que comúnmente se llama laguna sísmica. Una laguna sísmica consiste en un lugar donde se conoce que ha habido terremotos en el pasado, hay una cierta idea de la recurrencia, es decir, cada cuánto tiempo pueden ocurrir estos terremotos con cierta incerteza, por supuesto. Estas lagunas sísmicas se encuentran en toda la zona norte de nuestro país, e incluso una de las lagunas la compartimos con nuestros vecinos peruanos. La primera zona es desde Hilo en Perú hasta Cuya en la región de Arica y Parinacota. La mayor parte de esta región no se ha activado desde 1868. La segunda zona no se ha activado desde 1877 y está al sur de la ruptura que produjo el terremoto de Iquique en 2014, hasta Tocopilla o la península de Mejillones. Esperábamos antes del 2014, del 1 de abril del año pasado, esperábamos entre Hilo y Antofagasta. Era la zona peligrosa y ocurre un terremoto el año pasado, el 1 de abril del año pasado, el 2014, hubo un evento que mueve la zona central de esta laguna sísmica al norte de Chile. Se nos queda al norte y al sur de esta zona, 2 áreas más o menos parecidas a la del terremoto de Iquique el año pasado, que no se han movido desde 1877. La tercera está en la región de Atacama, entre Taltal y el Huasco. El último terremoto en este sector fue en 1922. Más al sur está Copiapó, que no se ha movido desde 1922. El último gran terremoto de la zona, que tuvo tsunami destructor, y que también podríamos decir que es una de las zonas propensas a tener un terremoto en el futuro cercano. Si bien estas zonas son las de mayor probabilidad de ocurrencia, por ser Chile altamente sísmico, los expertos aseguran que no se puede descartar la ocurrencia de terremotos en otros lugares del país. Al mismo tiempo quisimos salir de otra duda. Si tiembla mucho en una zona, ¿significa que vaya a haber un terremoto? Cuando tiembla mucho, puede temblar mucho por muchas razones. Hay momentos en los cuales hay muchos temblores donde no hay ningún terremoto importante, y eso se llama en general un enjambre sísmico. Cuando hay muchos terremotos de la misma magnitud, ninguno destaca por su magnitud, eso se llama enjambre sísmico y ocurren sin que haya un terremoto importante. Son las 3 zonas donde hay mayores probabilidades que se produzca un terremoto en nuestro país, todo en base a datos históricos del Centro Sismológico Nacional. El Centro Sismológico Nacional, el CSN, es el órgano rector en Chile en materia de sismos y ha otorgado esta información que es de tremenda importancia porque ha detectado las zonas más preocupantes para nuestro país, son las zonas en las que probablemente se genere un gran terremoto, Salfa. Absolutamente, son 3 sectores en el norte de nuestro país y si bien, por supuesto, la academia no acepta la posibilidad de generar algún tipo de pronóstico o un grado de certidumbre respecto a cuándo podría ocurrir un sismo, sí, por lo menos se la juegan que existen ciertos plazos donde estos megaterremotos vuelven a repetirse en lugares donde ya ha ocurrido y que por muy largo tiempo esa zona ha estado relativamente calma. Entonces estamos hablando de plazos que van de los 80 años hasta los 120. Hay 40 años de diferencia entre uno y otro. Sin embargo, debo decirle, amigos míos, que del terremoto más importante ocurrido en la zona norte de nuestro país, que colinda también con el sur del Perú, los 40 años ya están prácticamente sellados. Vale decir que
existe una cuadratura respecto a lo que se espera en California y que los académicos de la Universidad de Harvard están bastante preocupados por lo que se les pueda venir, y que Haroldo de alguna otra manera lo ha confirmado, que piensa que para allá debiera ser el primer gran megaterremoto, y posteriormente en lo que algo que es insalvable, eso hay que aclararlo de ya, que es en el norte de Chile. Ahora, veíamos recién el Centro Sismológico Nacional que identifica estas zonas. ¿Nos puedes detallar más de qué zonas de nuestro país estamos hablando? Absolutamente. El primer tramo, y se habla de tramos porque hay que entender que las fracturas que provocan los terremotos, o más bien dicho, como está mapeado, la fragmentación de la Tierra en nuestro planeta determina que hay ciertos bloques que se manejan de manera independiente de otros. En un mapa mundi simplemente uno ve las divisiones regionales hechas por el hombre, pero en estricto rigor esas operaciones existen de por sí. Atención, amigos míos. Tenemos acá, digamos, toda la parte de Sudamérica, nos vamos a ir a la parte principal del norte de Chile. Atención. Acá en la cercanía está en lo que se conoce como el puerto de Hilo, ¿cierto? Sí. En este sector del Perú. Sur de Perú. Exactamente. Y eso, amigos míos, va a llegar hasta Cuya, que está acá, ¿cierto? La región de Arica, Parinacota, que está aproximadamente por ahí. O sea, sería sur de Perú y norte de nuestro país. ¿Y esa región de hace cuánto no se activa? Desde el año 1868. Sumando y restando, estamos en la venia de los 120 años. Exacto. Abordaría entonces desde acá hasta más o menos... Hasta más o menos acá. Este sector, o sea, cuando digo, no es que puede ser... a ver si me lo pueden congelar, por favor. Ahí está. Entonces, digamos, esto no quiere decir que puede ocurrir o ahí, o ahí, o ahí, o ahí, sino que este es el tramo que se verá afectado en el primer segmento de un total de 3, donde el próximo megaterremoto en Chile, que es un megaterremoto sobre 8,5. Eso es lo que quiero saber. En ese segmento hay un vacío, hay una energía acumulada que cuando se active no va a ser un 7,8, no va a ser un 8,1, va a ser un 8,5 y de ahí hacia arriba. Absolutamente. Entonces ese es el primer tramo. El segundo punto, amigos míos, muy cerquita de ahí y que tiene que ver por lo que se generó obviamente en el último terremoto en la región norte de nuestro país, que hubo obviamente una fractura. Está al sur de la península de Mejillones. De la península de Mejillones, ¿cierto? Y llega hasta Tocopilla. Ese es el sector. Y ese sector que no se ha activado desde el año 1877. O sea, podríamos hablar que si se cumple a cabalidad estos plazos que van entre los 80 y 120 años, se podría deducir que esto está en segunda etapa de riesgo. O sea, es más probable que ocurra en el sector que explicábamos recién, que es en la parte suroeste del Perú, ¿cierto? Con la primera región de nuestro país. Pero el segundo punto tiene que ver en el punto que va frente a la península de sur de Mejillones. Ahora, esto sería... Una vez la intensidad, estamos hablando lo mismo. Según lo que nos hablaba el experto de los tsunamis la otra vez, Theodor Hebel, cuando los movimientos sísmicos se generan en zonas como estas, el posterior tsunami y el tren de olas afecta de norte a sur. Por supuesto. Y conforme están instaladas armadas geográficamente las bahías, el agua entraría con muchísima mayor facilidad en La Serena, en Coquimbo, también en Valparaíso, porque eso se va a sentir en la zona central del país. Absolutamente. De hecho, se ha hecho un cálculo e incluso expertos de otros países también han de alguna manera tratado de prefigurar hasta dónde podría entrar el agua respecto a la geografía y las formas de construcción. Y créeme que en el primer segmento sería la destrucción tan brava como la segunda, obviamente, donde gran cantidad de la población que vive en las cercanas, obviamente, de la orilla del mar, estamos hablando de que el mar podría entrar para nunca más retroceder por mucho tiempo. ¿Cuál sería la tercera zona donde un terremoto es altamente probable según el CSN? Bueno, podríamos colocarla que esté en un tercer lugar de mención porque es la que tiene menos probabilidades de las 3, pero ojo, menos probabilidad no significa que no vaya a ocurrir, quizás ahí finalmente. Eso está entre Taltal y Huasco, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que también está en una situación bastante complicada porque la cantidad de población que ha sido redireccionada muy cerca de la orilla, una vez más el terremoto no es nada comparado con lo que genera el tsunami, ya que como pueden ver que el punto obviamente de ruptura de estas placas tiene que ver con adentrado el mar y que por lo tanto y de manera indefectible va a generar un tren de olas conocido como tsunami y que va a pasar a arrasar gran parte, sobre todo que en la tierra
tierra acá es mucho más llana, es muy parecido como tú mencionabas en La Serena, donde digamos la costanera está a la altura del mar, gran parte de las construcciones, no como en otros lugares que se van hacia los cerros. Claro, tú puedes caminar desde la playa hacia el interior por lo menos 600, 700 metros. Sin problema. Sigues al nivel del mar. Absolutamente, y las primeras casas no son grandes edificios, estamos hablando de casas que de un piso. No hay freno para el mar. Absolutamente, no hay freno, va a pasar por arriba de esos techos y por supuesto puede llegar un poco más acá, en este último caso que va desde Taltal hasta Huasco. ¿Y las tres zonas son en el norte de nuestro país? Las tres zonas son en el norte de nuestro país. Y ojo, qué bueno lo que acabas de decir. El sur está en los términos estadísticos, como ha hablado, e incluso Aroldo también está de acuerdo con aquello, no debiera tener un problema en muchas décadas más. No podría haber una manera en que se generase un terremoto en esos sectores. Y solo gracias a que los últimos terremotos que hubo, por supuesto, cerca de Concepción, en Valdivia, en el año 60 también en San Antonio, podrían obviamente evitar que toda la energía que ha sido liberada ahí, no hay cómo que un terremoto vuelva a producirse en las próximas décadas, de un terremoto importante me refiero, en el sur de nuestro país. Pero el norte está peligrando completamente. Cuando el CSN otorga esta información y nos puntualiza estos 3 puntos, nos habla de posible megaterremoto, en uno de estos 3 puntos. Sí. No es que los 3 se puedan activar a la vez o que uno desencadene a otro. Qué buena pregunta. No, porque son lugares que están completamente desfragmentados unos de otros. Se va a sentir sin lugar a duda. Sin embargo, se da en uno de esos sectores. El terremoto solo es un fenómeno que es puntual, que se puede extender su sensación, pero sin embargo solo se puede ocurrir en alguno de los puntos antes mencionados. Salfa, es interesante volver a recalcar que esta información no la estamos entregando nosotros, no es un estudio nuestro. Sí, no es un pronóstico, de hecho. Centro Sismológico Nacional, que son quienes efectivamente investigan constantemente los movimientos telúricos en nuestro país, entregan este informe. Por eso fuimos a hablar con su director Sergio Berrento y esto fue lo que nos dijo. Cuando tiembla mucho, puede temblar mucho por muchas razones. Hay momentos en los cuales hay muchos temblores donde no hay ningún terremoto importante y eso es, se llama en general un enjambre sísmico. Cuando hay muchos terremotos de la misma magnitud, ninguno destaca por su magnitud, eso se llama enjambre sísmico y ocurren sin que haya un terremoto importante. Una laguna sísmica consiste en un lugar donde se conoce que ha habido terremotos en el pasado, hay una cierta idea de la recurrencia, es decir, cada cuánto tiempo pueden ocurrir estos terremotos con cierta incerteza, por supuesto. A lo que se refiere básicamente que en estas 3 zonas que se identificó el CSN en el norte de nuestro país, ¿son precisamente zonas donde hay laguna sísmica? Exactamente, porque se detectó que hubo grandes terremotos en los años que dije, como 1877, 1870 y tantos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pueden de alguna manera calcular que cada cierto tiempo se cumplen plazos donde la Tierra en su recomendación se aprieta y termina liberando energía. Ahora, ¿por qué no se puede saber más? Porque el terremoto anterior a esa época obviamente no había nadie que llevase los registros respectivos y obviamente son partes muy difíciles de investigar, a diferencia de la falla de San Ramón, donde puedes ver su estructura simplemente a pie a los ojos del experto. Durante los últimos días nuestro país no ha dejado de temblar, eso es un hecho, somos un país sísmico, los 4.1, los 4.4 se mantienen 4.7 anoche durante la madrugada. La semana pasada tuvimos este fin de semana temblores de grado 6 en magnitud de escala Richter. Ahora, alguna vez en el día. Esta condición se mantiene en los próximos días. Haroldo Maciel está al otro lado de la línea. Haroldo, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por acompañarnos. ¿Hay alguna novedad? ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está? Gusto hablar con ustedes. Amigo, ¿hay alguna novedad? Triste por Brasil, pero... bueno. De veras. Haroldo, no te quisimos molestar. Queríamos tocar ese tema contigo hoy día, pero bueno, usted torce por ese equipo. Ahora, la duda que tenemos, Haroldo, y sin afán de molestarte, es... ¿qué es lo que va a suceder en los próximos días, tanto en el centro del país como en el norte, que es lo que tanto nos preocupa? Porque hay un rumor maldito que está dando vuelta. Porque hay algo, sí, y la gente se preocupa muchísimo y constantemente nos pregunta. Sabemos que también te han escrito a ti, queremos todas tus respuestas a la vuelta de esta pausa comercial. No se vayan, ya volvemos. Una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta, amigos míos, esto es Mañaneros. El Centro Sismológico Nacional ha determinado cuáles son los 3 puntos en donde se podría generar un movimiento sísmico de importancia en Chile. Y nosotros vemos que la Tierra se sigue moviendo. Juan Andrés, ha habido un 5.5 en Perú y se publicó aquí en Chile. Exactamente, eso es bastante curioso porque si bien se sintió en la zona norte de nuestro país,
fue generado en otro lugar, en otro país, y por lo general no están incluidos dentro del sistema estadístico de medición sobre temblores y terremotos en nuestro país. Ahora es bastante curioso porque tiene que ver con el terremoto de todas las variables, los 3 sectores que se esperan, con el probablemente más importante, que nace en el puerto de Hilo, en Perú, y que afectaría obviamente gran tramo de la primera región, digamos, la más norteña de nuestro país. Exactamente, estamos con Haroldo Maciel desde Brasil, al otro lado de la línea. Amigo nuestro, ¿hay algún movimiento que tú veas que tenga importancia para nosotros, que sea relevante para los próximos días, tanto en la zona centro como en el norte de Chile? Bueno, ayer hubo un 5,1 en las Islas Sandwich. Exacto. Y este seguramente va a activar ahí una posible seguidilla de temblores ahí en cercanía del sur de Perú y norte de Chile. A principio, entre 5,1, 5,3 no máximo, se esperaría ahí ahora entre las 36 horas. Perfecto. Después de esto ya saberíamos si esto va a una seguidilla de temblores o si solamente va a seguir ahí rumbo a Centroamérica. Perfecto. Estamos viendo en pantalla puntualmente el sismo que se generó ayer en la isla Sandwich, de color naranjo 5.0, y que tiene directa repercusión con el norte, con el sur de Perú, norte de nuestro país. Exactamente. Ahora hay 2 posibilidades, amigos míos. Como él dice, hay un plazo aproximadamente por distancia, intensidad y obviamente profundidad, que estaríamos hablando de las próximas 36 horas, donde esto podría llegar a manifestarse en el sur de Perú y el norte de nuestro país. En caso de no ser así, tendría que seguir su camino, y ya que al no ocurrir nada, ¿cierto?, en esa región de nuestro país, pasaría obviamente hacia Centroamérica, que es el otro punto que está conectado con el norte, pues que bypasaría nuestro norte chileno y pasa al siguiente punto. Pero de llegar a nuestro país, este sismo de las Islas Sandwich, Haroldo, ¿sería con la misma intensidad de 5.0, 5.1? Sí, yo creo que el cambio que a veces el cambio que a veces pasa sería por las muchas maneras de medición, ¿sí? Pero así podemos hablar que sería entonces entre 5.1 y 5.3. Perfecto, solo una variación entre 5.1 y 5.3, no mayor que el que ya se sintió en la isla Sandwich, que para los que se vienen sumando a la sintonía está conectado con el norte de nuestro país. ¿Puedo hacer una pregunta, Haroldo? Sí, Haroldo, estos últimos días hemos sentido muchas réplicas de lo que pasó en Coquimbo, como que da la impresión que no pararan nunca. Entonces, Mariuxi nos decía adelante, no quiero que se me mueva más el piso. ¿Pueden seguir esas réplicas todavía este fin de semana? Por ese temblor con características que no fue como el 8 del año que pasó y los otros 8 que miré en la historia de Chile, yo creo que se va a bajar las réplicas muy rápido, que ya están mucho menores, la intensidad, la magnitud están y ahí mucho bajo los 6 grados, o sea, del año que pasó, en 2014, las réplicas fueron como 3 meses. Ahora de Coquimbo no pasó 30 días y ya sigue bajando. Yo creo que esto se va a acelerar muy rápido. Esto es lo que creo. Perfecto. 30 días ya estaría en normalidad. Bueno, Haroldo insiste, contestando la pregunta de la Ale, si estos sismos que a veces se sienten en más de alguna ocasión por día, incluso en la región metropolitana, van a continuar por mucho tiempo más. El comportamiento es muy distinto al último terremoto que hubo en el norte, donde por lo menos 3 meses las réplicas fueron sentidas en los sectores aledaños donde fue el epicentro. En este caso, siendo que la descarga energética sobre 6 fueron bastante más recurrentes que en otros fenómenos similares, estamos hablando de que esto no debiera pasar de los 30 días, y eso es lo que insiste Haroldo, debería ir que deben ser disminuyendo. réplicas fuertes, que se pueden percibir, pero que pasarían en un plazo de un mes y que obviamente ya estamos alejando de cualquier zona. Haroldo, si revisamos la página de sismología de la Universidad de Chile, esta madrugada, por ejemplo, se han sentido varios sismos también en el norte de nuestro país. Uno 4.7 a las 3 de la madrugada en Punitaqui, posteriormente hay uno en Calama, también en Canela Baja de 4.0, en Punitaqui nuevamente 4.1, 4.4 Tongoy, y el más reciente a las 9.45 de 4.1 también en Tongoy. Pero esta semana ha sido un fenómeno bastante particular, que volvimos a sentir y a tener sismos de sobre 6 precisamente en el norte. ¿Esto puede continuar o tú dices que los sobre 6 ya pasaron efectivamente? No. Desde cuando pasó el fuerte temblor, hablé que este temblor, las réplicas sobre los 6 grados, hay ricos entre 30 días, o sea,
perdón, entre los próximos 30 días sería posible que pasase algo. Sí, incluso algunos podrían pasar sobre 6. Perfecto. Lo que va a bajar entre 30 días son réplicas fuertes, pero las réplicas más pequeñas, que yo creo que sea acomodamiento de las rocas, esto va a seguir por mucho tiempo, ya va a seguir sintiendo porque fue un temblor realmente muy fuerte. Vale decir que cualquier temblor que podría llegar a importarnos o preocuparnos, que son de 5 a 6, finalmente están en este plazo de liberación excesivamente rápida de energía, a diferencia de fenómenos anteriores, y que tenemos que esperar el plazo de un mes. Y de ahí va a ir comenzar bajando sin ningún problema. Haroldo, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile ha publicado, ha informado que hay 3 zonas importantes en Chile donde se ha acumulado muchísima energía y donde ha pasado mucho tiempo, en la cual no ha temblado. Tus estudios, tu análisis, y todas en el norte, claro, Salfate las ha explicado hace unos minutos atrás. ¿Tú coincides con esos 3 puntos? ¿Esos son los 3 puntos más sensibles para nuestro país? Haroldo, te reitero la pregunta. ¿Estos 3 puntos que el Centro Sismológico Nacional ha publicado, ha informado, coinciden con lo que tú tienes mapeado, con lo que tú tienes en tus estudios? Yo creo que los puntos que han señalado los científicos, bueno, estos son correctos, esos son estudios. Pero yo pienso que hay muchos otros sitios que igual también no ha temblado. Entonces, de manera que hablar de sitios que no he temblado, hablar de posibles temblores. Claro. Ahí están haciendo pronósticos, tranquilo. Sí, claro. Claro, se habla de estas famosas lagunas sísmicas. Sí, cuando se habla de lagunas sísmicas, están pronosticando temblores. Y esto es lo que yo estoy intentando hacer, que esté en la cabeza de la mayoría de ellos. Haroldo, y en ese sentido... Sí. En ese sentido sería interesante para la gente que se viene sumando a nuestra sintonía poder reiterar cuáles son estos 3 sitios que el Centro Sismológico Nacional identifica como posibles sitios en donde ocurran terremotos de importancia en nuestro país. El primero es el tramo que nace en el puerto de Hilo, que está en Perú, y obviamente esto llega hasta Cuya, la región de Arica y Parinacota, que obviamente desde el año 1868 que no ha habido un fuerte megaterremoto ahí, y que por lo tanto ya está entrando en la etapa de los 120 años, que según los científicos de nuestro país, como bien lo dice Haroldo, se espera un fuerte sismo que debiera ser por sobre los 8,5. Cuando digo 8,5 es que si puede ser sobre 9, también, amigos míos. Wow. El segundo, obviamente, esto va, que va exactamente desde Iquique, perdón, desde... Mejillones, ¿no? Exacto, Mejillones, absolutamente, y que llega hasta Tocopilla. Finalmente, del año 1877, eso tampoco ha sido activado, y finalmente entre Taltal y Huasco, que eso no ocurrió nada ahí. La calma sísmica va desde el año 1922, pero sigue ganando la de 1868, que parte en el sur de Perú y que puede colindar en la parte norte de nuestro país. Estamos hablando, Haroldo, del norte de Chile. El norte ha sido afectado por el terremoto de Iquique, fue afectado en 2007 por el terremoto de Tocopilla. Claro. Entonces es una zona que ha tenido movimientos, tal como lo ha tenido el sur, pero aquí el sur se descarta. Para ti, ¿el norte es el punto más sensible de Chile hoy en día? Si estamos hablando de mega terremotos, sí. Perfecto. Ya que cuando estuve en la red ahí hace pocos días, ya hablamos de un riesgo en los próximos 10 años de algo fuerte. Sí. ¿Ya? Y este temblor, así como este de 8 que tembló todo el país, incluso Brasil, si pasa ese temblor en 2025, esto activaría estos puntos a cual señalan los científicos, y ahora creo estamos de acuerdo, ya, porque ahora estamos hablando de algo fuerte, solo que no lo sé si hablaron de fecha, pero yo estoy hablando de una fecha de aproximadamente entre el año de 2024 al fin de 2025. Exacto. O sea, finalmente lo que nos cuenta Haroldo es que, claro, con fecha. Ahora, ojo, por si usted no lo sabía, Haroldo cuando estuvo en nuestro país nos explicó algo que de alguna manera podría ofrecernos por el momento un alivio, un respiro. Y es que, si es que bien, desde la Universidad de Harvard han insistido de que ellos están esperando primero el megaterremoto en las costas de California y no en Oregon, en el norte, como ellos dicen, sino más al sur. Eso debiera ocurrir entre el año 2017-2018, que eso es lo primero. Y por lo tanto, ocurra ahí o no, para Chile, para el terremoto del norte,
lo que se redondea en términos de tiempo sería para el año 2024-2025. Haroldo preguntaba efectivamente si es que la gente del Centro Sismológico Nacional también había dado un pronóstico más o menos de años. No, ellos no dan un pronóstico de años. Pero en el estricto rigor sí hablan de plazos que se cumplen. Claro, pero sí plazos que se cumplen en estas 3 zonas específicas, pero no son como Haroldo que dice, el punto es precisamente entre el año 2024 y 2025, en donde podría generarse este terremoto en el norte de nuestro país. Haroldo, te queremos agradecer, te mandamos un abrazo enorme. 2 abrazos en realidad, uno por Alexia, otro por Vargas. Que te vaya muy bien, compadre. Te queremos, Haroldo, eres un grande. Cuídese, que le vaya bien ahí. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, amigo, que esté bien.